inversión para humanos. En este podcast hablamos de finanzas, de inversión, de economía, de dinero, de la gestión del cash, del money y de todo lo que tiene que ver con tus ahorros, tus fondos de inversión y tu patrimonio. Yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a familias, ahorradores, inversores y empresas que buscan una opinión transparente, independiente, honesta y amena y cercana, por parte de alguien como yo que lleva toda una vida dedicándose a asesorar a familias y a otros patrimonios y empresas, inversores en diferentes entidades financieras, en diferentes bancos de inversión, tanto en España como en Andorra y desde, como bien sabes, desde 2018 ya, 2018, pre-COVID, o sea, imagínate. Ya estoy por mi cuenta, soy un asesor independiente y no pertenezco a ningún banco estándar, sino a una sociedad de valores que es de las primeras y de las más grandes de España en posicionarse como empresa de asesoramiento financiero independiente, tal y como regula la ley europea MiFID II. Bueno, ¿qué tal estás? Muy buenos días o buenas tardes o noches, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Hoy te traigo un capítulo muy especial, no sin antes, como siempre, decirte que me puedes encontrar en borjarubi.com con B y con I. Puedes reservar una consultoría independiente que ya te adelanto que eso tiene lista de espera, es decir, eso ya se me está haciendo bola, se está acumulando, y las que estoy cerrando esta semana, a la fecha de este episodio, estoy entregándolas ya casi para septiembre. O sea que si reservas esta semana tienes que saber que te la entregaré en septiembre. Además, tienes la parte de asesoramiento financiero recurrente a partir de 300.000 euros, a partir de un patrimonio mínimo de 300.000 euros, en la cual yo te asesoro de manera recurrente en el tiempo, a largo plazo y hasta que tú quieras, hasta que te jubiles tú o me jubile yo, pero siempre de forma transparente e independiente, ¿no? Y luego también, por supuesto, tienes la parte muy interesante, que es la parte del email diario. Te puedes suscribir a mi email diario, un email financiero, un email con reflexiones diarias sobre finanzas, sobre inversión, sobre mercados financieros e incluso sobre emprendimiento, porque yo también soy emprendedor, como te puedes hacer una idea, ¿no? Con lo cual, todos los días en tu email, un email diario de inversión para humanos. Te puedes suscribir gratuitamente en mi página web. Incluso, ojo, sábados y domingos también recibes el email, ¿eh? O sea, aquí no se descansa. Bueno, te traigo un capítulo muy interesante, un capítulo que creo que puede ser de gran valor para ti, porque además precisamente estamos en una fase, estamos en un momento en el cual hay estas emisiones de renta fija de las que te voy a hablar, están en marcha, hay una nueva emisión, aunque bueno, generalmente las suele haber cada cierto tiempo, ¿eh? Es habitual. Te hablo de la renta fija bonificada y en concreto te hablo de las emisiones de renta fija de Aucalsa y Audasa. Son bonos de renta fija de las principales autopistas, en este caso de Asturias y de Galicia. En el caso de Asturias es la autopista que une se llama el peaje del Huerna, une Asturias con León. Y en el caso de Galicia es toda la autopista que une, pues esa parte de la costa de Galicia que va hasta Tui, ¿no? Yo creo que, incluso si eres de Galicia, tú me lo dirás, pero yo creo que sería el puente de Errante, un puente que va incluso por encima de la ría de Vigo, que es precioso, se ve la ría a ambos lados, se ven las bateas con los mejillones, o sea, es una pasada, es guapísimo. Bueno, pues hoy te voy a contar por qué tienen tanto interés entre los inversores, ¿no? Lo primero que quiero contarte es hacerte un breve repaso de lo que es la renta fija, por si acaso acabas de llegar y aterrizar en este podcast y no tienes muy claro qué es. La renta fija, aunque creo que ya lo sabes, quiere decir que tú le dejas un dinero a un país, a un estado, o le dejas un dinero a una empresa, como puede ser Aucalsa o puede ser Audasa, en la cual mediante la cual ellos se comprometen a devolverte ese importe que tú le has dejado, a devolverte en un plazo de tiempo, lo normal es que sea 10 años, aunque puede ser a 5 también, y por el medio te van pagando o te van entregando unos cupones fijos, es decir, unos tipos de interés o unos dividendos, si los quieres ver así, cada año. Tú cada año cobras ese cupón de ese bono de renta fija. Si no pasa nada de vencimiento, te devuelven lo que tú has puesto, ya sean 500 euros, ya sean 1.000, ya sean 50.000 o 100.000. La renta fija se puede emitir a corto plazo, es decir, letras y pagarés, más o menos un año, y se puede emitir a largo plazo, o bonos y obligaciones, que sería como a 5 o 10 años, también los hay perpetuos, a 40 años, etc., ¿no? Lo que quiero contarte también es que quiero quitarte ese cliché de la cabeza y esa falsa creencia de que la renta fija no pierde, o de que es fija, o de que no tiene riesgo, porque la renta fija también pierde, también tiene riesgo.
No es algo conservador, como siempre nos han intentado vender, como siempre nos han trasladado desde las entidades financieras, desde las escuelas de negocio y demás, pero yo he visto quebrar empresas y llevarse por delante a bonos, a obligacionistas, a participaciones preferentes, se lo ha llevado, es decir, ha valido absolutamente cero. Hoy vale 100.000, mañana tienes cero. Y yo esto lo he visto con mis propios ojos. De hecho, he visto también caer fondos de renta fija a doble dígito. Esto ha pasado, caer un -10, un -12, un -15. Entonces, ¿qué sucede? Que el inversor, que es conservador, dice, pero escucha, esto no me dijeron que no perdía, esto no me dijeron que era tranquilo, esto no me dijeron que no podía perder, que era fijo. Bueno, pues esto no siempre es así. No siempre es así porque la renta fija cotiza exactamente igual que la renta variable y se mueve al alza, se mueve a la baja, tiene movimientos, fluctuaciones de precio. Lo que es fijo es el cupón, es decir, lo que a ti te va a pagar todos los años el bono o la empresa o el Estado es el cupón, eso es fijo y eso no se mueve, ¿vale? Claro, la pregunta es, Borja, ¿siempre me van a pagar ese 4% de cupón o ese 5 o ese 8? Bueno, en principio sí, pero puede pasar de que no. O sea, puede pasar que no, puede pasar que no se cobre siempre, puede pasar que por cualquier motivo durante un año no puedan pagar ese cupón, entonces lo pasan al siguiente. ¿Quiere decir que se acumula? No, podría hacerlo, pero no, es decir, lo pierdes. Y esto ha sucedido, ¿no? ¿Siempre se paga el cupón en la misma fecha? Sí. Lo normal es que si va a pagar cupón en noviembre todos los años, pues todos los años en noviembre te vaya a pagar, ¿no? Tú recibas ese dividendo, recibas ese interés. Luego, claro, hay otra medida, o hay una medida para evaluar, para comparar bonos de renta fija, para evaluar las inversiones, que sería en este caso la TIR. Es decir, la TIR es la tasa interna de rendimiento, que es la rentabilidad que exigen los inversores u obligacionistas a las empresas o estados. Como te podrás imaginar, no es lo mismo exigir la TIR que le vas a exigir al Estado de Suiza que la TIR que le vas a exigir a Venezuela. No es lo mismo la TIR que le vas a exigir al bono de Pescanova o de Nueva Pescanova o yo qué sé qué decirte, o de una empresa que está en concurso, en quiebra, que el bono, el precio o la TIR que le vas a exigir en este caso al bono de Mercadona. Pues no tiene nada que ver. Cuanto mayor riesgo, más alta es la TIR. Cuanto menor riesgo, más baja es la TIR. Lo que no tiene, o sea, me refiero, lo que tienes que entender es que una mayor TIR no va a querer decir que es mejor el bono, es decir, que tiene más rentabilidad y que lo hace mejor. No. Una mayor TIR generalmente suele incorporar un mayor riesgo y dentro de la TIR tienes que tener en cuenta que influyen dos cosas. Influye el precio al que compras el bono e influye también el cupón que vas a cobrar. Con lo cual, depende de cómo estés comprando el bono, o sea, del precio que estés pagando, y depende del cupón que vaya a pagar, tendrás una TIR u otra. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te compras un bono, el bono LOGI a 10 años, vale, y tú pagas por el 100, vas a tener una TIR, ponte, de un 5. Pero si yo compro ese bono dentro de 2 años, porque está cotizando el bono de LOGI, y en vez de comprarlo a 100, lo compro a 90, estoy comprándolo más barato, mi TIR va a ser mayor. Y esto no depende del riesgo, esto depende del precio. Como he comprado a un precio más barato, yo recibo mayor TIR, recibo mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque voy a cobrar el mismo cupón que tú, voy a cobrar ese 5 de cupón al año, tú vas a recibir 100, es decir, pusiste 100 y a vencimiento, si no pasa nada, recibes 100, pero yo puse 90, es decir, puse menos que tú, compré más barato y a vencimiento voy a recibir lo mismo, me va a devolver el principal, ¿me va a devolver cuánto? 100. Es decir, los dos cobramos el cupón, tenemos ese, ponte, lo que toque de cupón fijo, de porcentaje anual, pero yo voy a recibir más dinero por haber comprado más barato que tú. Tú pusiste 100, recibes 100, yo puse 90, recibo 100. Todo el mundo recibe 100 al vencimiento, es lo que quiero que entiendas. Por tanto, mi TIR, mi rentabilidad será mayor. Tengo rentabilidad vía cupón, igual que tú, y le sumo una rentabilidad vía precio, ¿vale? Vía precio, que tú no tienes. Tú no has comprado a un precio más barato de 100, con lo cual no tienes rentabilidad vía precio. Por tanto, mi TIR será mayor. Entonces, quiero darte este concepto que es un poco complejo, porque en la TIR influye el precio al que compras, en la TIR influye el cupón, y en la TIR también, a ver, podría influir el riesgo. Sí, es decir, un bono de, yo qué sé, de un sitio como Venezuela tiene mayor TIR que un bono de Suiza. Sí, lo tiene, ¿vale? Entonces ahí influyen muchas cosas. Luego también tienes que tener en cuenta que al final, cuando cobras un cupón de un bono de renta fija, ¿qué pasa? Es decir, ¿cómo se calcula? Bueno, pues te lo voy a explicar. Tú si, por ejemplo, te compras un bono de renta fija de ArcelorMittal que paga un 5% de cupón y has pagado un nominal de 100.000, ¿vale? Tú para comprar ese bono tienes que desembolsar 100.000, vas a cobrar el 5% de 100.000 todos los años.
durante 10 años. Vas a cobrar el cupón de lo que has puesto todos los años. Borja, ¿y si pago 90.000, voy a cobrar el 5% de 90.000? No, tú vas a cobrar el 5% del nominal, que son 100.000, ¿vale? Independientemente al precio al que compres. Puedes comprar incluso por encima del precio de salida, por encima de 100.000. ¿Por qué? Porque ha subido la compañía, ha subido la cotización del bono y ahora cotiza 120.000. Bueno, pues tú podrías pagar por ese bono 120.000. ¿Cuánto vas a recibir a vencimiento? Lo que te digo, 100.000, ¿vale? Es un poco de trabalenguas. Si tienes alguna duda, envíame un WhatsApp, un mensaje o un email y lo vuelvo a explicar de cero. Y si queréis, hago un vídeo incluso y os lo subo, o un ejercicio en papel, ¿eh? Luego, claro, hay que tener en cuenta que hay implicaciones fiscales, es decir, si la retención no la tienes en cuenta, pues esto es un error. Cuando te paga el cupón el Estado o la empresa, tú vas a recibir un poco menos de lo que es ese cálculo que te he dicho. ¿Por qué vas a recibir menos de ese cálculo? Porque Hacienda ya te quita el 19% de retención, ¿vale? En España te retiene Hacienda y entonces tú, aunque veas que vas a cobrar 5.000, realmente no vas a cobrar 5.000. ¿Cuánto vas a cobrar? Pues a ti a la cuenta de tu banco te van a llegar los 5.000 euros menos el 19% de retención. Es decir, tú vas a recibir el neto ya directamente. Esa diferencia se le ingresa el banco o la entidad comercializadora en tu nombre a Hacienda. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Luego es lo que te decía, al final tienes que tener en cuenta que el bono cotiza igual que la renta variable, es decir, la renta fija cotiza igual que la renta variable. ¿Dónde lo puedes ver, la cotización? Bueno, puedes poner el código ISIN, que es un código alfanumérico de 13 dígitos que tienen todos los activos financieros, de 13 o de 12, no lo recuerdo bien. Suele empezar por ES, que es el código del país, o IE, que es en este caso Irlanda, ES es España, LU es Luxemburgo, bueno, depende de dónde esté domiciliado. Pero tú puedes poner ese código ISIN en Google, pinchar en algún enlace y ver la cotización. Pues si es un bono que está registrado en España, puedes verlo en BME, en Send, en el mercado Send y en IAF, ¿vale? Son los mercados de renta fija en España. Pero claro, tienes que tener en cuenta una cosa cuando inviertes en renta fija. Tú puedes perder dinero invirtiendo en renta fija. Es lo que te decía al inicio. Puedes llegar a perder dinero. Puedes perder dinero. ¿Por qué? Porque haya quebrado la empresa y no puede devolver el principal, no te puede devolver los 100, o incluso porque tú hayas comprado el bono a 100, el bono sigue cotizando y de repente baja a 90, baja a 80. Y tú en ese momento, dentro de 3 años, quieres vender. ¿Cuánto vas a recuperar? Pues vas a recuperar lo que te pague el mercado. Si está a 80... vas a perder 20 puntos en precio. Es decir, si tú pusiste 100.000, vas a palmar en ese momento 20.000. Te van a devolver 80.000 euros, ¿vale? O sea que, ojito con esto, porque esto es clave y es importantísimo y es principal. Ojo con esto, ¿vale? La renta fija cotiza y en el momento en el que tú quieras vender, va a cotizar en un precio u otro ese bono y vas a ganar o perder dinero. Te dije que puede estar a 80, pero puede estar a 120 y puedes ganar esos 20.000, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que esto hay que seguirlo. Lo normal, lo que se suele decir, es que la renta fija se compra para mantener. Tú la compras hoy, esperas 10 años para cobrar el cupón y que te devuelvan el principal. Pero no tiene por qué. Si en algún momento ves que ese bono está cotizando muy arriba y que estás ganando dinero vía precio y además has ido cobrando los cupones, le das al botón de venta y te vas, ¿vale? Eso sin ningún problema. Se puede hacer. No hay que esperar a vencimiento para recuperar el dinero del bono de renta fija. Otra de las cosas que influyen en la renta fija, en los bonos, es el rating. Es decir, influye si estamos hablando de un bono de máxima calidad que es investment grade, que es AAA, o un bono de calidad dudosa que sería bono basura o high yield. Si tú estás operando en un bono de AAA, en un bono investment grade, obviamente la TIR o lo que te va a pagar va a ser menos que un bono que tiene high yield o es bono basura, es decir, tiene mucho más riesgo. Por tanto, cuanto mayor riesgo en este caso, cuanto peor es el rating, mayor será la rentabilidad. ¿Por qué? Porque tú, para asumir ese riesgo, vas a pedirle muchísima más rentabilidad al emisor, muchísima más, ¿vale? Porque hay más riesgo de impago, hay más riesgo de que te dejen pelota a mitad de camino. Por tanto, el rating te va a afectar a la TIR, pero al cupón no. El cupón realmente es fijo, es lo que te decía, es lo que cobras todos los años, y eso es inamovible a priori, ¿no? Como siempre en inversión, el tema de inamovible o el tema del fijo y garantizado, eso cógelo con pinzas. En el caso de Audasa y Aucalsa, Audasa es la emisora la concesionaria de autopista de Galicia entre Ferrol y Tui, y como te decía Aucalsa, la de Asturias, ¿no? Asturias y León. Bueno, ¿qué pasa? Que estas compañías son un poco especiales porque no son empresas como la tuya y la mía,
son empresas que están, vamos a decir, concesionarias, que más o menos, como digo yo, tienen una patita dentro del Estado, o, bueno, vamos a decir que yo diría que son casi como del Estado, ¿no? ¿Qué sucede? Que desde hace mucho tiempo tienen caída en viajeros y reducción de ingresos por peajes, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué sucede? Que una autopista, aunque sea una empresa, no puede quebrar. ¿Qué pasa? A ver, obviamente entraría el Estado ahí, ¿no? Es normal. Al final yo no me imagino una autopista a la entrada de la autopista o en el peaje el cartel o la verja bajada de se traspasa o baja por jubilación o liquidación total. Pues no me lo imagino. Al final, si tienes una frutería en la esquina y es tuya y te va mal, cierras y chimpum. Pero una autopista no, ¿vale? Una autopista nanay de la China. No puede quebrar. Por eso están bonificadas. ¿Qué es la renta fija bonificada? Bueno, pues es todo lo que te acabo de contar, absolutamente todo igual lo que te acabo de contar, pero hay una serie de ventajas financiero-fiscales. Es decir, tú por comprarte una emisión, por ejemplo, Audasa emite ahora en junio de 2023 una emisión que paga un 4,40 de cupón, es decir, todos los años te paga un 4,40 de cupón y vence en 2030. Es decir, en 2030 te devuelve lo que tú has pagado, ¿vale? Bueno, pues ahora te voy a contar las ventajas que tiene, pero para que te hagas una idea, cogiendo una emisión real, tiene nominal 500 euros. Es decir, tú puedes comprar desde 500 euros. Puedes comprar 500, puedes comprar 1000, puedes comprar 1500, 2000, 2500, ¿no? Sin embargo, hay otras emisiones de renta fija que tienen nominal 100.000, o incluso 1000, o incluso 50.000. En el caso que te cuento de Audasa, que emite ahora en junio, el cupón lo paga el 15 de diciembre de cada año. Es decir, tú todos los años, imagínate que has invertido 10.000 euros, pues todos los años vas a cobrar el 4,40 de cupón. Todos los años, el 15 de diciembre, recibes 440 euros. Hasta el año 2030, que recibes los 440 y además te devuelve lo que tú has pagado. Hayas pagado 500, 1000, 1500 o 2000. Vale. ¿Por qué se dice que está bonificada? Porque te retienen, esto que te decía de Hacienda, que te retenían el cupón un 19%, pues en Audasa te retienen el 1,2%. Es decir, en vez de retenerte, sobre el ejemplo anterior, 83,60 de esos 440 euros de cupón, te retienen solo 5,30. O sea, date cuenta de la diferencia entre retener un 19 a 1,2. Bueno, pues esto solo pasa en la renta fija bonificada como Audasa y Aucalsa. Además, incluso hay otra rentabilidad que no te estoy contando, que es la del IRPF. Luego en el IRPF te saldría en este caso pues una ventaja también con un importe negativo a compensar, que sigue aumentando la rentabilidad financiero-fiscal. Yo he hecho un cálculo y realmente, para que te hagas una idea, la rentabilidad total que tú estás viendo, que sería, bueno, pues yo gano un 4,40, ¿vale? No sería así, sino que se iría, en este caso, un 5,63, porque sería la rentabilidad financiera, la del cupón, más la fiscal, más lo que ahorras porque esté esta emisión bonificada. ¿Qué sucede? Que, claro, tú tienes que pensar en una cosa. Dices, bueno, yo voy a comprarme la emisión de Audasa en el mercado primario. Vale, el mercado primario quiere decir que se compra antes de que salga a cotizar. Tú lanzas una orden de compra a través de tu broker, y le dices, quiero comprar 1000 de esta emisión. Luego, ¿qué sucede? Que si hay mucho interés y hay mucha gente que quiere comprar, puede haber un exceso de oferta y hay una especie de prorrateo, porque no hay suficiente emisión para toda la gente que quiere comprar. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú compras en mercado primario, es decir, antes de que salga, te aseguras que compras a 100. Y te aseguras que a vencimiento te devuelven 100, si no pasa nada, ¿no? Por tanto, por el medio cobras el cupón. Sin embargo, tú puedes comprar después de que ese bono o esa emisión ya está cotizando. Y eso se denomina comprar en secundario, comprar en mercado secundario. Por tanto, tú vas a comprar cuando la emisión ya está cotizando y puede estar a 100, puede estar a 98, puede estar a 105, puede estar a 102. Esto al final son precios de cotización que, como te digo, a partir del día siguiente o a partir del momento en el que sale a cotizar, ya se denomina mercado secundario y compras o vendes al precio de cotización que esté ese bono ahora mismo en el mercado al que esté cotizando. Puedes buscar en Google los precios de cotización de otras emisiones anteriores que están en el mercado de Audasa y de Aucalsa, muy fácil, pones precio bono Audasa, precio bono Aucalsa, y ya te llevará al mercado SEND o al mercado IAF de la renta fija en España y vas a poder ver los precios de cotización y ese sería el precio al que podrías comprar o podrías vender hoy si tuvieras interés en hacer alguna operación con estos bonos. Como siempre, ya sabes que esto no es una recomendación de compra ni de venta, por supuesto, ni tampoco personalizada, ni te estoy diciendo que te compres ni renta fija, ni Audasa, ni Aucalsa. Te estoy explicando lo que es la renta fija bonificada y por qué es un caso, bueno, excepcional y un caso especial dentro de lo que es el mundo de la inversión en renta fija. Como siempre, te mando un abrazo enorme desde el paraíso natural, desde la tierrina, desde Asturias. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado, por comentar el podcast,
por leer el blog y sobre todo por tus reseñas de 5 estrellas que me vienen muy pero que muy bien. Tanto en Spotify como en iVoox como en Apple Podcast. Me viene muy muy bien. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a llegar a cada vez más gente, me ayuda a llegar a cada vez a más personas, me ayuda a que cada vez más gente conozca mi web, conozca mi mail diario, se suscriba y por supuesto a que cada vez tenga más clientes en consultorías con listas de espera y obviamente más clientes a los que asesoro de forma recurrente. No solo en Asturias, no solo en España, incluso fuera de ellas. Por tanto, por favor, muchas gracias por compartir, muchas gracias por valorar. Me puedes encontrar en todas las redes sociales con Borja Rubí, con Bacon y o con Inversión para Humanos o incluso en todas las plataformas de podcast. Como dice mi amigo Warren Buffett, la cosa más importante que debes hacer si estás dentro de un hoyo es dejar de cavar. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.